¿Sabías que Japón tiene una de las dietas más saludables y variadas del mundo? ¿O que se encuentra en el segundo puesto del ranking de países con más estrellas Michelin, solo superado por Francia? ¿O que según un informe, en 2020 había alrededor de 34.000 locales de ramen en todo Japón? Estas y otras muchas curiosidades son las que te vamos a mostrar en este canal. Hola y bienvenidos a Más Japón. ¿El occidental puede adaptarse a la comida de aquí? ¿Es acaso necesario venir a Japón para probar su comida? En este video de nuestro canal vamos a abordar estas sabrosas preguntas. Es inevitable para un occidental a la hora de pensar en comida japonesa no pensar en dos cosas, sushi y ramen. Pero quizás, para aquellos que crecimos en la era del anime, sabremos que lógicamente en el país del sol naciente hay mucho más que eso. Cosas como aquellas bolitas de arroz que tanto comían nuestros personajes de anime, o esa cosa amarilla a la que con tanto amor le ponían tanto ketchup. Quizás, a veces viéndolo desde lejos, lo olvidemos, pero los japoneses son una sociedad con una cultura y una historia culinaria mucho, pero mucho más antigua que la nuestra. Por ello, es de esperarse que posean una gama de opciones en sus dietas más allá de lo que uno pueda llegar a conocer. Como latinos, después del pescado, uno de los ingredientes de la cocina japonesa que más suele llamarnos la atención, sobre todo porque no estamos acostumbrados a consumirlo, es el alga. En Japón, el alga es un componente fundamental de la dieta. No solo aporta beneficios para la salud, sino también sabor y una presentación muy característica a los platos. Hay muchos tipos de algas que se usan en la cocina japonesa, pero las más comunes son el nori, el wakame y el kombu. Pero más allá de estas curiosidades, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que muchos platos de la cocina japonesa no se preparan con ingredientes tan desconocidos para nosotros. Y como en general los ingredientes no difieren tanto de lo que usamos en nuestra cocina, podemos aprovecharlos para replicar casi cualquier plato tradicional nuestro sin problema. Si bien en nuestro canal siempre recomendamos que experimenten la mayor variedad de comida local japonesa, a su vez somos conscientes que uno puede extrañar la comida de su país. Esto, salvo contados casos muy específicos, siempre podrán superarlo, ya que Japón posee un mercado muy abierto al mundo, por lo cual llegan productos de cualquier país. Y si algo no lo encuentras, puedes usar cualquiera de estos servicios que hemos utilizado la mayor parte de los inmigrantes aquí para conseguir aquel ingrediente o producto que tanto extrañas. Cabe aclarar que ninguno de estos sitios nos patrocina. Con esto, queremos decirte que aquí, cuando te ruja la tripa, siempre tendrás la oportunidad de probar aquellos platos japoneses que alguna vez viste en alguna película o anime, o alguno totalmente desconocido para ti hasta el momento. Pero también, si te encuentras nostálgico y le pones ganas, podrás saciar tu hambre comiendo tu tan recordado taquito, tortilla, tamal, choripán, etc. Pero no te preocupes, porque mucho más rápido de lo que pensás, y gracias a lo prácticas que son, te vas a acostumbrar a esas algas que al principio te llamaban tanto la atención. Y sin darte cuenta, vas a estar como esos personajes de anime de tu infancia, comiendo una tras otra esas famosas bolillas de arroz. ¿Todavía no sabes cómo se llaman? Te las presentamos. Son los famosos onigiri. Vienen en muchos sabores y seguro que más de uno te va a encantar. Igualmente, lo volvemos a recordar, Japón al encontrarse abierto al mundo, podrás encontrar locales de prácticamente todas las franquicias que son famosas a nivel mundial, tales como Burger King, McDonald's, KFC, Pizza Hut, etc. Pero pronto te verás prefiriendo cadenas locales como Matsuya, Pokuichiban-ya o Yoshinoya. Si bien siempre extrañaremos algún corte de carne o algún producto específico el cual ocasionalmente podremos darnos el gusto de comerlo, dejaremos de hacerlo a diario, ya que pronto te verás envuelto en las costumbres culinarias de este país. Incluso llegarás a tener tus tipos y tiendas de ramen favoritas como si fueras un japonés más viviendo aquí. Por cierto,
Una de nuestras mayores recomendaciones de este canal es que, sin importar si vienes como turista o como inmigrante y tienes la oportunidad, visites el Museo de Ramen en Yokohama, del cual te dejamos un enlace en la descripción, ya que no solo es un museo de la historia del ramen, sino que además, cuando bajes al subsuelo, tendrás la oportunidad de probar alguno de los mejores ramen de distintas regiones del país, mientras disfrutas de una ambientación alucinante. Te acostumbrarás tanto a la comida japonesa y tan pronto que luego de un tiempo irás corroborando y derribando mitos de este país, como que el mejor takoyaki es el de Osaka, o que no puedes ir a Gunma y no probar sus famosos yakimanchu, o que los mejores locales de tempura se encuentran en Ibaraki. Sin darte cuenta, te verás inmerso en esas discusiones como todo un experto más. Y no te preocupes si no conoces platos que hemos mencionado como el takoyaki, yakimanchu o tempura, otros que iremos mencionando en el canal, tales como el okonomiyaki, harumaki o el ya tan mencionado plato amarillo al cual le echaban ketchup, que se llama omoraisu por cierto, ya que con el pasar de los videos iremos viéndolos con mayor detalle. Pero sí queríamos mencionarles para que estén al tanto cuánta diversidad de comidas muy comunes y conocidas los están esperando a su visita. Y ni hablar de las extravagancias supremas como el comer el mejor corte de carne wagyu, si tu bolsillo lo permite, o poder contarle al mundo que has sido un valiente que ha probado y sobrevivido al pez fugu, mejor conocido pez globo. Y recuerden, si el contenido de este canal les está gustando, no olviden suscribirse, dejarnos su like y compartir este canal para ayudarnos a llegar a mucha más gente. Antes de terminar el video, queremos hablarles de un tema delicado, el vegetarianismo en Japón. A diferencia de otras culturas orientales, Japón no es un país muy vegetariano. Esto se debe a que el budismo Shingon, que promovía la no violencia hacia los animales, perdió fuerza frente al confucianismo, el shintoísmo y la modernización, que valoraban el consumo de carne. Sabemos que algunos de ustedes son vegetarianos o veganos, y le decimos por experiencia personal que no es imposible comer así en Japón, pero sí es difícil. Solo hay que planificar bien y buscar opciones adecuadas, que no son muchas ni fáciles de encontrar. Ahora sí, nos encontramos en condiciones de responder las preguntas iniciales. ¿El occidental puede adaptarse a la comida de aquí? La respuesta es muy concisa: sí, podemos. Como dijimos anteriormente, Japón posee una gran variedad de platos y solo unos pocos nos resultarán desconocidos a nuestro paladar. Y a eso habrá que sumar el hecho de que siempre podrás traerte productos de tu país. Igualmente, no todo es alegría, ya que si bien verás lo práctico que es comerte un ramen instantáneo aquí, no dejará de caerte una lágrima recordando el puesto de taquitos de sal de la esquina, el vendedor de choripanes de la costanera o tu tamal de la carretilla. Estando aquí, notarás lo conectada que está la comida a las personas que amas y a sus emociones. Si bien podrás replicar tu plato favorito aquí, no dejarás de sentir ese vacío de ese ser querido que falta acompañándote a comerlo. El pastel de cumpleaños podrá tener el mismo sabor, pero no será lo mismo sin todo ese grupo de gente esperando a que cortes la primera porción. Por eso, nuevamente, sí, te acostumbrarás al sabor de la comida japonesa, pero aprenderás que el sabor no es quizá lo más importante de un plato. Justamente dicho esto, es que los invitamos a que prueben todos los sabores que este país les ofrece, ya que es el camino más corto para conectar emocionalmente con las personas de aquí. La siguiente pregunta era: ¿es necesario venir a Japón para probar su comida? Nuevamente la respuesta es sí. Si bien en nuestros países siempre encontraremos restaurantes de comida japonesa, al venir aquí notaremos que los mismos adaptan los platos al gusto regional, y esto lo veremos más evidente cuando al inverso encuentres aquí en Japón un local supuestamente de la comida de tu país, el cual rápidamente notarás que es una farsa. Para cerrar, podemos decir que, en cuestión de sabores, venir a Japón es una experiencia en la que solo tienes cosas por ganar. Porque además de descubrir nuevos ingredientes y combinaciones, no tendrás que renunciar a esos pequeños antojos que tanto disfrutas. Así que ya lo sabes, llega con hambre y con la mente bien abierta. Esto es todo por este video. Esperamos que hayan disfrutado del mismo. En los próximos videos les iremos contando más sobre este maravilloso país, sus lugares, su gente y su cultura. Así que, si quieres saber más, no dejes de seguirnos. Si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Nos encantará leerlos y responderles.
Y si quieren estar al día de todas las novedades del canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Mata y Mayo. Chao.